Ahora sí. Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Están con frío? Yo veo a muchos de ustedes bien tapados. Y no digo por la mascarilla, sino que con un tremendo saco que traen. Bien, comencemos. Este tiempo vamos a comenzar con una serie que ya les había comentado. El título de esta nueva serie a la que vamos a comenzar a estudiar se llama Caminando con Confianza. Sabemos que la confianza a veces disminuye, a veces se pierde o a veces dudamos de la confianza que tenemos por los diferentes aspectos que nos rodean en nuestras vidas. Vamos a estar hablando también acerca de un personaje muy conocido de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes conocen a Abraham? ¿Todos? ¿Qué calificativos podrían decirme ustedes de Abraham? Cuando escuchan el nombre de Abraham, ¿qué podrían decir de él? Que es un hombre de fe, que obedeció a Dios, que tal vez salió de su tierra. ¿Qué otras cosas podríamos decir de él? Algo que me pareció muy interesante, a pesar y el gran hombre de fe que fue, y de las grandes cosas que hizo, conforme a la voluntad de Dios, porque Dios así lo mandó a hacer, porque así estaba destinado a hacerlo, tenía algo muy común a nosotros, que era una persona común y corriente. Y muchas de las cosas que él hizo, lo podría haber hecho cualquier otra persona, pero por supuesto sabemos que él fue elegido para esto. Pero ahora, en este tiempo, nosotros también podemos hacer muchas cosas maravillosas, por supuesto, en las manos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, cuando escuchamos a Dios. Y entendiendo eso, vamos a entender, o vamos siempre a estar confiados. Por eso vamos a ver durante 2 meses, casi 2 meses, vamos a estar viendo estos estudios, cómo caminar con confianza. ¿Cómo podemos adquirir esa confianza todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, como Abraham lo hizo? Hubo momentos en que bajó un poquito, pero él volvió a levantarse bajo la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quería hacer con él. ¿Que se equivocó? Por supuesto que sí. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado? ¿Que a veces desobedeció? Por supuesto que sí. Nosotros también habíamos desobedecido a Dios. Era un poco renuente a lo que Dios le estaba diciendo, también nosotros nos ha pasado lo mismo. Entonces vamos a ver la vida de Abraham desde que salió desde su tierra, hablando de Ur, hasta que llegó a Harán y después se fue a Canaán. Y después cuando estuvo en Canaán, los problemas que tuvo. Vamos a ver toda esa parte de la vida de Abraham. Vamos a darnos cuenta cómo es muy parecido a las cosas que nos pasan en esta vida. Y que también es muy parecido a los principios que debemos entender y comprender para poder llevarlos a cabo. Uno de los aspectos muy difíciles de nuestra vida es sobrellevar esa incertidumbre que muchas veces tenemos, de qué pasará mañana amaneceré vivo o no, lo que yo planeé mañana se cumplirá, y muchísimas otras cosas hay. La falta de certeza es algo muy común en nosotros los seres humanos, es parte de nuestra naturaleza. Queremos estar todo el tiempo seguros de qué va a pasar después, o queremos estar seguros de que todo lo que planeamos va a salir tal y como nosotros lo planeamos, vaya la redundancia, pero muchas veces no es así. Cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, escuchando qué es lo que quiere de nosotros, por supuesto que va a salir bien. Y va a salir exactamente como se planeó porque fue por parte de Dios. Pero cuando es por parte solo de nosotros y hacemos a un lado a Dios, eso va a salir mal y vamos a tener problemas con la incertidumbre y la falta de certeza de las cosas. Solemos sobrellevar la incertidumbre, la falta de confianza o la certeza de muchas cosas de una manera que nos tratamos de convencer que tenemos todo bajo control. Planificamos, inclusive a veces pensamos, tal vez pueda haber un accidente o un cambio de planes, ponemos eso un poco ahí pensando en que todo va a salir bien, pero la planificación más perfecta que nosotros podamos considerar perfecta va a tener fallos y vamos a sentir esa falta de certeza. Nosotros como cristianos debemos entender que la incertidumbre es la fragilidad de la parte humana. Sin duda nosotros también planificamos,
como hijos de Dios, nos organizamos, pero tenemos una profunda convicción de que nuestro Dios tiene el control soberano de todo, incluso de nuestra vida. Nosotros muchas veces decimos, yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Pues si no es ni siquiera nuestra, es prestada nomás. Con mi tiempo puedo hacer lo que yo quiera. Tampoco. Nosotros estamos a un latido de dejar este mundo. El tiempo no es de nosotros tampoco. Y muchas otras cosas que nosotros planeamos. La vida de Abraham nos enseña que uno de los factores principales para enfrentar, o que nosotros como seres humanos enfrentamos, es la incertidumbre en esta vida. La confianza en Dios debe estar siempre ahí. Muchos quisiéramos conocer muy bien qué es lo que pasaría mañana, pero debemos entender y aprender como Abraham lo hizo. No es necesario aprender qué va a ser del mañana, sino tenemos que aprender a conocer a quién controla el mañana, y ese es Dios. Durante estos 2 meses, como yo les había dicho, vamos a estar viendo toda la vida de Abraham. Las cosas buenas, las cosas malas, las dificultades, problemas matrimoniales, malas decisiones que tomó y muchas otras cosas que nos pasan a nosotros. Y en la primera semana vamos a darnos cuenta cuál es la base de nuestra confianza, de dónde debe de salir esa confianza para poder ver o poder no dejarnos llevar por la incertidumbre, no dejarnos controlar por ella, tener plena confianza ¿en quién? En Dios, que Él es la base de la confianza que nosotros debemos de tener. Para poder mostrar esa confianza en Dios, primeramente debemos obedecer. Segundo, no solo obedecer. Obedecer podríamos decir, bueno, yo voy a la iglesia, asisto a los estudios bíblicos y nada más. Pero no, también hay que caminar. Después de ir a la iglesia, estudiar los estudios bíblicos, leer la palabra de Dios cada día, tener una relación con Dios, también hay que caminar con Él, servirle a Él. De esa manera vamos a poder mostrar esa confianza que tenemos en nuestro Dios. Después de hacer estos pasos, de vivir entendiendo quién es la base de nuestra confianza, vamos a ver las grandes bendiciones de Dios. La confianza siempre va a llegar cuando tenemos plena confianza en Dios. Voy a leerles unos versículos de los que vamos a leer la próxima semana de ese estudio. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si Dios en este momento les hablara a algunos de ustedes o a cada uno de nosotros, dijera, ¿sabe qué? Tienes que irte de Ecuador, tienes que irte a tal lado, ¿qué hiciéramos? ¿Obedeceríamos? ¿O dijéramos, no, Dios, mejor déjame aquí comiendo choclitos o comiendo el hornadito que es bien rico, no me quiero ir a otro lado? ¿Pero qué hizo Abraham? Se fue. ¿En quién puso su confianza? En Dios. Sabemos que hubo varios aspectos de la salida de Abraham que no solo se fue él como Dios le había dicho, fue jalando al sobrino y también se fue con el papá y pasaron muchas otras cosas. Es verdad que obedeció hasta cierto punto, pero ¿qué decisión tomaríamos nosotros si entendemos o hemos aprendido que la base de nuestra confianza es Dios? ¿De verdad confiamos plenamente en Dios? De boca podemos decirlo que sí, pero ¿qué tal nuestras acciones? ¿Están demostrando que de verdad entendemos o hemos aprendido que la base de nuestra confianza es Dios? No tienen que decir, solamente eso es para llevar a la casa, poner en la almohada y decir, ¿de verdad estoy mostrando mi confianza en Dios? Después, vamos a ver un estudio muy interesante. Todos van a ser interesantes, de verdad que hay ciertos momentos en que nos van a poner a pensar mucho.
estudiando y leyendo todo eso, la verdad, yo siempre les he dicho que es un reto para mí leer la palabra de Dios y ver todo esto. A uno lo pone a veces entre la espada y la pared. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ir a entender la segunda sesión, que es confianza frente al temor. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temor? Tal vez todos. Yo a veces me considero una de las personas que casi no le tienen miedo a nada, muy pocas cosas, la verdad, que digo, pero cuando se trata de la palabra de Dios, de verdad que hay que tener mucho miedo, porque hay que tomar en serio las cosas que están aquí, y de verdad que ahí sí da miedo, porque lo que vemos en las Escrituras es de verdad que hay que tener temor, y no digo que tengamos un temor malo, sino un temor de dar y reconocer que Dios nos está viendo, es un temor de que nos ayude a poder ser mejores creyentes. Debemos confiar en Dios cuando estemos abrumados por el miedo. Eso es cuando nos está dejando o nos está controlando nuestra vida el miedo. Cuando nuestra vida está siendo controlada por el miedo, y eso es malo. No es malo tener miedo, pero sí es malo dejar que el miedo controle nuestras vidas. Uno de los versículos, el miedo que sintió a Abraham, en algún momento vamos a leer todos estos versículos, es cuando él llegó a Egipto, que tampoco tenía nada que ir a hacer a Egipto, pero que se fue. Llegando ahí, empezó a tener temor. ¿Cuál era el temor de Abraham cuando llegó a Egipto? Si ustedes han leído esa parte, era que a él lo iban a matar cuando Faraón viera que Sara era una mujer hermosa y lo iba a querer para él. Él tuvo miedo. Para empezar, no tenía nada que ir a hacer allá, pero bueno. El segundo temor fue que no quería morir. Pero él mismo se fue a meter a la boca del lobo. Y vamos a ver cuántos de nosotros nos equivocamos. Tomamos malas decisiones o tomamos decisiones creyendo que Dios necesita ayuda para que se cumpla lo que Él ya nos ha hablado. Y podemos verlo varias de estas formas de pensar o estas equivocaciones o estas malas decisiones que tomaron los dos, tanto Sara como Abraham, porque Dios les había prometido una cosa y ellos quisieron ayudarle a Dios haciendo cosas que no tenían que haber hecho. ¿Cuántos de nosotros nos pasa algunas veces eso? Sabemos que Dios está con nosotros, tenemos nuestra esperanza en Dios, sabemos que Él no nos va a abandonar, pero muchas veces queremos ayudar a Dios. No esperamos a que Dios haga lo que va a hacer en nuestras vidas, las bendiciones que va a hacer en nuestras vidas. Y comenzamos a mover las fichas, las cartas y queremos hacer cosas que no debemos y ya no podemos ver las bendiciones de Dios como Dios tenía preparadas para nuestras vidas. Porque muchas veces nos desesperamos. Lo mismo le pasó a Sara y a Abraham. Esas malas decisiones los llevaron a irse a Egipto y pasó todo esto. También por las malas decisiones o por las malas decisiones de los dos, tanto de Abraham como de Sara, de irse a Egipto, tanto de Abraham, llegó una maldición a Egipto, que llegaron plagas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces afectamos a las personas por nuestras malas decisiones? Por muchas veces querer ayudar, terminamos o nosotros peor o no terminamos ayudando a los demás. ¿Por qué? Porque no esperamos la voluntad de Dios. No esperamos a que Dios trabaje en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Y de ahí nos vamos a ir a la tercera semana. Ya con esto se me están poniendo medios tristes, les veo sus ojos ahí a través de ahorita, pero esperen cuando comencemos con los estudios, no se pongan tristes ahorita. Vamos a ir a la semana número 3. Ahí vamos a entender que la confianza vamos a entender cómo debemos tener confianza en medio de los conflictos. Todos tenemos conflictos en algún momento de nuestras vidas. La cuestión es cómo resolvemos esos conflictos o cómo pasamos a través de ese conflicto. Cómo nuestra confianza en Dios se muestra a través de esos conflictos. Y ese es el punto principal. Abraham tuvo un gran conflicto con su sobrino Lot, que tenían muchas cabras, los pastores se peleaban entre ellos. Para empezar, ni siquiera tenía que haberse llevado al sobrino, pero ya terminaron juntos, tenían vacas, ovejas, y los pastores se peleaban entre ellos. ¿Cómo sobrellevaron esta situación? O más bien Abraham, ¿cómo tomó la decisión de no terminar peleando con ella?
Fácil hubiera sido, yo soy el tío y tú eres mi sobrino y vas a hacer lo que yo quiera, porque además yo te traje de Harán. Podía haber dicho eso, pero no pasó así. Resolvió una situación de la mejor manera, de una manera pacífica. ¿Cómo nosotros debemos, como creyentes o como cristianos, resolver las situaciones? No como el mundo la resuelve, enojándose más que el otro, o pegando 2, 3 gritos, o peor aún, golpeando a las demás personas. Eso es lo que tenemos que aprender para poder demostrar al mundo, a los no creyentes, a los incrédulos, lo que es ser un buen creyente, un buen cristiano. ¿Cómo resolvió ese problema Abraham? Podemos verlo en las Escrituras y vamos a ver en esa semana. De ahí nos vamos a ir a la semana número 4. La cuarta semana vamos a ver o vamos a aprender cómo tener confianza en tiempos de incertidumbre. Como les dije al principio en la introducción, siempre queremos librarnos de la incertidumbre. No queremos muchas veces sentir incertidumbre, queremos tener certeza de todo, pero no es así. Parte de nuestra vida es sentir esa incertidumbre. ¿Me irán a dar ese trabajo? ¿Ella me irá a decir que sí? ¿Podré comprar esa casa? ¿Ese préstamo que pedí me lo darán? ¿El aumento de sueldo que yo pedí me lo darán? Y muchísimas otras cosas que nos pasan en nuestras vidas. Muchas veces vamos a sentir la incertidumbre. La cuestión es cómo vivimos cuando estamos pasando a través de esa incertidumbre. Cómo mostramos confianza a través de esos tiempos. La incertidumbre que tenía Abraham, los versículos que vamos a estar basando en ese estudio de ese día, va a ser cómo Abraham pensaba o le pasaba por la mente que Dios le había prometido un hijo y ese hijo nunca llegaba. Por supuesto que había sido prometido tener un hijo con su esposa, que era Sara, pero por los dos avanzados de edad, él no creía, perdió hasta cierto punto la confianza, tenía esa incertidumbre. ¿Cómo nosotros somos mayores? ¿Cómo vamos a tener un hijo? ¿Cómo Dios va a proveer o cómo va a cumplir esa promesa que nos dio? Él, hasta cierto punto, junto con Sara, quisieron ayudar a Dios, que yo les decía anteriormente, que es lo que no debemos hacer. Él no estaba seguro de cuál sería o cómo sería su descendencia. Él dudaba de la promesa, duró hasta cierto punto de la promesa. Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y como sabemos en las Escrituras, Dios cumple lo que promete. Hay promesas o bendiciones para nosotros cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces no las vemos por tener esa incertidumbre, por no querer sentir esa incertidumbre o por no saber cómo vivir a través de esa incertidumbre. Y nos perdemos de muchas bendiciones de parte de Dios por no poner completamente nuestra confianza en Dios. Y sabemos que Él es la base de nuestra confianza. Y en la semana número 5 vamos a ver cómo podemos tener confianza después de un fracaso. ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado en alguna o en algo que hemos hecho? Alguna decisión que tomamos y fracasamos. Algún trabajo que hicimos y fracasamos. Cualquier cosa que hayamos hecho fuera de la voluntad de Dios y fracasamos. ¿Cómo podemos sentir confianza después de eso? Podríamos decir que casi es imposible. Yo no puedo imaginarme, bueno, de hecho sí puedo imaginarme, porque hay veces cuando fracasamos, a mí me ha pasado a veces cuando fracaso en cosas de mi trabajo, yo me siento desanimado. Se pierde la confianza en uno mismo. Digo, ¿cómo es posible que no pude hacer esto? Y a veces son cosas tan sencillas. Y eso lo desanima a uno. ¿Cómo podemos sentir confianza después de un fracaso? Y eso yo le estoy diciendo algo pequeño. Puede haber fracasos muchísimos más grandes que pasemos en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos tener confianza después de ese fracaso? Un fracaso que tuvo sobre todo Sara es haberle dado su criada a Abraham para que tuviera Abraham descendencia. Mala decisión, desesperación, no poner confianza en Dios, dudar de la promesa de Dios y dar el paso adelante creyendo que Dios necesita de la ayuda de ella. Sarai, su mujer, la mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham:
¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Dudando de lo que Dios le había dicho. Si Dios le había dicho que le iba a dar algo, que le iba a dar un hijo, que iba a quedar embarazada, aunque ella estuviera segura de que era estéril, pero si Dios le había dicho que iba a tener un hijo, simplemente tenía que confiar. Y es lo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que hacer, confiar en Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda, Él no quiere que nosotros hagamos algo para poder cumplir la promesa, Él lo va a hacer. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué Abraham qué iba a decir que no? Otra mala decisión. Las decisiones que nosotros tomamos, que muchas veces parecen fáciles o que nadie se va a dar cuenta, son las más terribles de nuestras vidas. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre les he dicho, y muchas veces les he dicho, que las decisiones o en la forma en que nosotros actuemos tiene mucho que ver, porque hay personas que nos están viendo. Y créame que las decisiones o en la forma que nos comportemos o cómo resolvamos los conflictos, vamos a mostrar qué grado de confianza tenemos en Dios. Y los incrédulos, la gente que no conoce de Dios, va a estar viendo. Y eso va a tener más impacto en las vidas de ellos que lo que nosotros podamos decirles. Vamos a ir a la semana número 6. Ahí vamos a dar una pequeña pausa después de todo eso, porque va a ser buenos esos estudios. Vamos a dar un enfoque especial acerca de cómo dar gracias a Dios. Es importante aprender a dar gracias a Dios, porque muchas veces Dios nos da bendiciones, nos bendice, nos da cosas todos los días. No hay día que Dios no nos dé algo, pero muchas veces nosotros creemos que es algo que simplemente tiene que pasar y no aprendemos a agradecer a Dios por ello. Hasta las cosas más simples, inclusive hasta abrir el grifo de agua y que caiga el chorrito y podemos lavar la cara, hasta eso es una bendición. Hay gente que no tiene eso, pero que como nosotros lo tenemos, no lo valoramos. Dar gracias a Dios es muy importante y una de esas semanas vamos a hablar acerca de ello. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? De ahí nos vamos a ir a la semana número 7, que va a ser la culminación de estos estudios. Y vamos a aprender cómo debemos tener confianza en los tiempos de prueba. Primero, cómo tenemos que tener confianza en los conflictos, pero también cómo podemos tener confianza en los tiempos de prueba. Muchas veces en los tiempos de prueba, cuando estamos en dificultades, lo que menos sentimos es esperanza o es confianza. Muchas veces nos desanimamos tanto en una prueba que hasta comenzamos a dudar de la fe en Dios. No digo que a todos les pase. Puede ser un grado menor, un grado mayor. Hay otros que, al contrario, en las pruebas, que de hecho debe ser la actitud de un creyente, debe haber más confianza en Dios cuando hay las pruebas. Cuando hay pruebas y estamos seguros de esa confianza, la base de nuestra confianza, que es Dios, los músculos espirituales van a estar bien fortalecidos, porque ahí se va a ver cuánto o qué creyentes o qué tipo de creyentes somos. Confianza en los tiempos de prueba. ¿Cuál prueba tuvo Abraham? La prueba más grande que yo creo que todos conocemos. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Cuando Dios le pidió ofrecer a su único hijo, no a uno de sus hijos. Tal vez haya familias que digan, no, yo tengo 3, yo daría uno aunque sea, o los 2. Pero no, él tenía a su único hijo, era una persona mayor, su mujer fue estéril durante muchos años, habían perdido hasta cierto momento la confianza de la promesa. Llegó el hijo, él estaba feliz, pero llegó el momento de la prueba. Quiero que ofrezcas a tu único hijo en holocausto. ¡Qué prueba más terrible! ¿Cuántos de ustedes harían o obedecerían a Dios? Claro, si tienen hijos adolescentes, sí, rapidito que se los lleven a todos, ¿verdad? Pero cuando son pequeños, no, ninguno. Pero ¿qué prueba?
maravillosa. Y cómo él mostró esa confianza en Dios a pesar de lo que él estaba haciendo. A veces yo me pongo a pensar quién tenía más confianza. Si Isaac, que ni siquiera se movió cuando levantó Abraham el cuchillo, que si hubiera sido yo me levanto y me voy corriendo, ¿no? Aquí yo no veo ningún cordero, nada, yo estoy cargando la leña, yo no me quedo, yo me voy. Pero no, ¿quién tuvo más confianza? También Isaac tuvo mucha confianza. Dice, me encantan estos versículos, la vida de Abraham se desenvolvía con normalidad, todo estaba lindo, todo había quedado, lo malo había quedado atrás. Había pasado por hambruna, tensiones con el sobrino, guerras en la región, dudas del retraso de las promesas de Dios, peleas entre Sarai y Agar, el nacimiento de Ismael, la circuncisión, la revaloración del pacto, el esperado nacimiento de Isaac, la partida de Ismael, el pacto con Abimelech y otros muchos acontecimientos que ya todo decía, ya está resuelta nuestra vida. Algo o una palabra que nosotros, o algo que nosotros hablamos mucho con mi esposa, que cuando no pasa nada hay que tener miedo. Cuando todo está tranquilo, agárrese mi hermano porque algo va a venir. No se confíe, no se duerma en sus laureles. Cuando todo está tranquilo es porque algo se viene. Más bien prepárese, sosténgase, agárrese bien de la mano del Señor, porque algo se viene y tiene usted que estar preparado. Y eso solamente es un abrebocas de todo lo que vamos a estar viendo durante estos casi 2 meses. Si pueden ustedes, por favor, lean los versículos o los capítulos, de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Créame que va a ser muy interesante ver la vida de Abraham, cómo es muy parecida a las decisiones que nosotros tomamos ahora, como es muy parecida las malas decisiones que también tomamos ahora, las situaciones en las que él se metió y que también nos metemos con nosotros. La cuestión es, y el punto principal es, cómo resolvemos los conflictos, cómo pasamos a través de ellos, pero sobre todo debemos entender quién es la base de nuestra confianza, y eso es lo que debemos entender como hijos de Dios. Muchas gracias, mis hermanos, solo les di un panorama grande, créanme que vamos a estar viendo mucho de ello, y prepárense porque va a ser muy bueno. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y les espero la próxima semana. Inviten a más hermanos, amigos, vecinos, que no se pierdan de los estudios, que son de gran bendición. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga.